En el momento en que a una institución, a una autoridad, a un saber, no le parece lo que está viendo del hombre, no le parece lo que el hombre piensa o siente o hace, hombres o mujeres, inmediatamente tira un cañonazo para violentarlo, para empezar a establecer qué es lo que el hombre debe ser o cómo los seres humanos debemos entendernos a nosotros mismos, ¿no? Y pareciera que esto se ha venido repitiendo siglo tras siglo. Hay esta incomodidad en que el hombre se salga de los cánones establecidos y empiece a actuar o ser o pensar de una forma adversa a las instituciones, a lo que se supone debería de ser. Algo así es lo que nos enseña Ítalo Calvino en el Vizconde de Mediado. Esa preciosa metáfora de esta violencia ejercida sobre el hombre, en la que un personaje en mitad de la guerra, en mitad de la violencia, en mitad del conflicto entre los seres humanos, recibe un cañonazo que lo parte en dos, con la salvedad literaria, irónica, metafórica, de que al ser partido por la mitad, ese prodigioso cañonazo lo convierte en un ser partido y viviente en ambos lados. Y curiosamente, ese cañonazo es tan certero, tan preciso, que logra escindir, que logra dividir al ser humano, a tal persona en cuestión, dejando intacto el lado perverso, el lado negativo, el lado animal de ese hombre en uno de los lados, y del otro lado queda, por consiguiente, lo más puro, lo más bondadoso, lo más angelical, lo más celeste que un ser humano pudiera tener si pudiera separarse de su otra parte. Así es que toda la novela es una disquisición muy interesante sobre cómo estas dos mitades, ¿no? Se la hacen para convivir con el mundo. Y al final de la novela, digo, no por, quiero que estaría genial que la leyeran todos, pues, ¿no? Pero digamos, al final uno se queda con una sensación tremenda de que ninguna de esas dos mitades por sí mismas, independientes, separadas, autónomas, son un hombre. Ni el demonio, ¿no? Encarnado, ni un ángel, son un hombre. Así es que ese es justamente el dilema, que a base de cañonazos han querido parcelar y decir que sí y que no, que debe ser expulsado de la naturaleza humana, que es antinatura, que es no humano y que sí. Curiosamente, uno de los textos más importantes del Renacimiento italiano y por consiguiente del humanismo renacentista, es este libro sorprendente de Gianpico della Mirandola que se llama Discurso sobre la dignidad humana o sobre la dignidad del hombre. Y todo el mundo cita, por lo menos el título, para mostrar, digamos allí, la fundamentación prodigiosa, erudita de un chico de 23 años, hablando sobre la dignidad del hombre, la centralidad del hombre, ¿no? Mostrando, digamos, este como cambio de perspectiva de la Edad Media al Renacimiento, ¿no? A partir de esta idea de lo humano, del humanismo. Pero resulta que es Giorgio Agamben, un gran filósofo italiano contemporáneo, el que en uno de sus libros que se llama Lo Abierto, rescata ese texto y nos hace notar en él algo sorprendente que tiene que ver con estos cañonazos eh, teológicos o filosóficos o políticos o económicos con los que constantemente se quiere bombardear y escindir
lo que los seres humanos somos, ¿no? Para que no incomodemos tanto con nuestras ambigüedades, ¿no? Y Giorgio Agamben entonces nos dice que curiosamente la palabra dignitas en latín es equivalente en español a rango o al lugar, ¿no? Y la tremenda ironía que esto implica es que justamente la gran tesis humanista, que además es por la que en parte persiguen y censuran este texto en el momento en que fue publicado y que Gianpico della Mirandola tiene que defenderlo, es justamente la idea de que el hombre es el único ser en este universo que no tiene un lugar. Es decir, que no tiene una definición o que no tiene un rango, que no tiene dignidad. Y es fascinante. Es fascinante porque es una tremenda ironía que el discurso sobre la dignidad del hombre sea, al final del día, lo contrario. Es decir, que la dignidad, en el sentido en que usamos este término hoy, del hombre radica en su falta de dignidad. Es decir, en su falta de rango, en su falta de definición, en, dice Gianpico della Mirandola, en no tener un rostro, porque el rostro de lo humano es algo que se define, es algo que se configura en el tiempo, como nuestras arrugas, como nuestros gestos, como nuestras facciones, como nuestras cicatrices, lo que hace nuestro rostro, nuestras cirugías. Lo que nos hace tener un rostro es el tiempo y las decisiones. Entonces, fíjense qué curioso, porque apela, además algo fascinante en este libro que debería ser algo que nosotros reconsideráramos profundamente sobre nuestra manera de cómo entender la autoridad con la que Occidente apela, ¿no?, a determinados textos o a determinadas personas, ¿no? Y Gianpico della Mirandola es fascinante en ese sentido, porque con la misma contundencia con la que cita un texto bíblico o un personaje bíblico como Moisés, con esa misma vehemencia y con esa misma autoridad, cita a Platón, o cita a los árabes, o cita a la filosofía caldea, o cita los cabalistas. Entonces, es un texto prodigioso y maravilloso. Y quiero terminar esta metamorfosis con esta reflexión que hace Gianpico sobre la creación del hombre. Según Gianpico y según esta versión, ¿no?, pagano-cristiana de la creación del ser humano, para cuando el hombre iba a ser creado, Dios ya había dispuesto todos los lugares, ¿no? Y entiéndase aquí que en la antigüedad la palabra lugar es lo que hace visible algo. Es decir, todas las cosas tienen un lugar natural, se decía, ¿no? Es decir, todas las cosas tienen un lugar que las hacen visibles, que las hacen notorias, tienen un puesto en el universo. Todas las cosas tienen un puesto, una razón que las hace ser, que las hace mostrar su inteligibilidad, pues, ¿no? Entonces, en esos primeros días de la creación, Dios ha dispuesto ya el lugar para todas las cosas, para los astros, para las plantas, para los animales, para los ángeles, para todo. Y va resultando que cuando tiene que llegar al hombre, todo ya está ocupado. Ya no hay lugar para él. Todas las variables en el infinito posible de seres han ido ocupando en diferentes gradaciones de realidad o de contundencia metafísica todas las variables. Todo lo que puede ser ha sido ya. Y cuando tiene que venir el hombre, ya no hay lugar para él. Ahora sí que, como dice el refrán mexicano, perdió su silla, mano. ¿Y cuál es la respuesta de este Dios? Decirle al hombre, tú
vas a ser el único ser en este mundo que no tiene un lugar, que no tiene un rostro, que no tiene una definición, que no tiene una esencia. Porque tú vas a ser el único en este planeta, en este universo, que va a definirse a sí mismo por lo que haga. Y entonces la libertad es ese poder ser, lo que tú hayas decidido ser a partir de tu vida. Y entonces, he ahí la faena humana según Jean Pico de la Miranda. Es decir, la verdadera dignidad del hombre radica en este ejercicio cotidiano, permanente, trabajoso, de encontrarse, de buscarse, de definirse, de tener un rostro. Y, desde luego, frente a esos bombazos, como los que cuenta Italo Calvino, que separan y nos escinden, nos dividen y nos conflictúan, desde luego que la dignidad humana consistirá en volvernos a unir. Recuerden ustedes que hay un mito precioso sobre eso, que Platón consagra en el banquete y que es la teoría de los andróginos. Es decir, lo que una vez estuvo unido y fue separado por envidia de los dioses, bombardeado otra vez por los dioses, violentados otra vez los humanos por una instancia superior, ahora los hombres tenemos que reunificarnos, tenemos que unirnos. Y les comento, para concluir, que no varios cabalistas e intérpretes desde una perspectiva más esotérica del Génesis del Antiguo Testamento afirman que cuando Dios crea al hombre, lo crea varón y mujer, es decir, un andrógino, es decir, un ser completo. ¿Cómo ven?